fe que salva, parte 2. En esta 38ª lección de Fundamentos, vamos a tratar el quinto aspecto, de la fe que salva, la continuidad que ésta tiene, a lo largo del camino cristiano. En la lección anterior trajimos los 4 primeros aspectos de una fe que salva, y ahora es importante entender que la fe de la conversión no garantizará nuestra salvación en el futuro, por esto es importante perseverar hasta el fin. Es necesario renovar nuestra fe todos los días por medio de la obediencia y crecimiento del amor al Señor. De esto hablaremos aquí. Quisimos dejar el quinto aspecto por separado, para que pudiésemos explorarlo de una manera mejor. Este es un aspecto de la fe de la cual posiblemente muchos todavía no han oído hablar. Se trata de la fe que permanece. Solo para recapitular, en la lección anterior hablamos de la fe en acción, que es creer en todos los hechos relacionados con nuestra fe, registrados en las Sagradas Escrituras, principalmente los hechos sobre Jesús, teniendo su muerte, sepultura y resurrección como las 3 columnas de nuestra fe. También hablamos de la fe en una persona, que es confiar en la persona de Jesús, nuestro Maestro y Señor, entregar nuestra vida enteramente en sus manos, dándole el control total de todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de la fe verbal, que es expresar con palabras la fe en Jesús, hablando con Él desde el primer momento en que creemos, en el sentido de invocar su nombre y su presencia en nuestras vidas, pedir el perdón de nuestros pecados y la salvación que solo Él puede ofrecer. Un ejemplo de esto es lo que hizo el ciego de Jericó, clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí, y de ahí en adelante iniciar un relacionamiento con Jesús resucitado, conversando con Él todos los días, y hablando de Jesús a las personas, dando testimonio de su resurrección y de que Jesús es nuestra única salvación. Además, hablamos, por último, de la fe práctica, que es expresar con las obras la fe en Jesús. Es la obediencia a la fe, de la cual Pablo nos menciona en Romanos 1:5. Es el resultado de nuestra fe, lo que nuestra fe va a producir en nuestra vida y a través de nuestra vida. El quinto aspecto será abordado ahora. 1. La fe que permanece. El quinto aspecto de la fe, no son los que inician con fe los que serán salvos, sino los que finalizan con fe. Lo más importante no es cómo comienza usted su caminar de fe con Jesús, sino cómo usted finaliza en ella. Esto está directamente relacionado con el avanzar, perseverando hasta el final. Hay 2 cosas que son muy importantes y que deben ser abordadas aquí. 1. El significado de la palabra fe. La palabra fe tanto en hebreo como en griego es la misma para fidelidad. Creer es lo mismo que ser fiel. Podemos observar en las Escrituras cómo esto tiene sentido. El Señor siempre trata a Israel sobre esta base, sobre la base de su fidelidad. Israel era fiel o infiel. La iglesia es tratada en la misma condición, o son fieles o infieles. La Biblia es un conjunto de libros que cubre miles de años. Cuando juntamos estos libros de una manera cronológica, podemos percibir que Dios está contando una historia, la historia de la raza humana, una historia que comienza con un matrimonio, Adán y Eva, y que finalizará con un matrimonio, Cristo y su novia, la iglesia. Dios hizo un pacto con Israel, Jesús hizo un pacto con la iglesia. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de una relación de fidelidad, confianza, lealtad. Existen innumerables profecías en las cuales Dios llama al pueblo de Israel como infiel. Dice que Israel se prostituyó, yendo tras otros dioses. Por esto Dios aborrece la idolatría. La idolatría es un signo claro de infidelidad. La idolatría significa traicionar a Dios. Existen también varias parábolas donde Jesús aborda el tema de la fidelidad. En los evangelios, por ejemplo, existen varias parábolas sobre la fidelidad. Lea la parábola descrita en Lucas 12, 35, 36, del siervo vigilante, y Lucas 16, 1, 2, del mayordomo infiel, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Lucas 12, 36, 37,
Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lucas 16, 1, 2. No podemos disociar la fe de la fidelidad. Judas fue un ejemplo de infidelidad, deslealtad y traición. Jesús es nuestro ejemplo de fidelidad y lealtad. Un hombre que confió en el Padre y fue fiel hasta el final. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, 4, 5. Nuevamente, no podemos disociar la fe de la fidelidad. 2. La palabra fe en el original. La palabra hebrea para fe usada en las Escrituras tiene el sentido de estabilidad, firmeza y confianza. En el griego del Nuevo Testamento, hay una sola palabra para fe y fidelidad. Algunas Biblias traducen el fruto del Espíritu de la lista de Gálatas 5, 22, para fidelidad, mientras que otras traducen para fe. Cuando leemos textos como Juan 3, 16, para que todo aquel que en él cree, el verbo creer, la acción de tener fe, en su lengua original está en el modo participio, acción que no define a una persona, que funciona como un sustantivo, el cual define a una persona, el creyente. Por lo tanto puede significar aquel que cree, como aquel que es fiel. Este sinónimo para la mentalidad antigua no generaba ningún problema, pues estaba implícito que un creyente era fiel y alguien que era fiel, pues era creyente. Es posible decir que la palabra fe y el verbo creer expresan acción continua. Para entender mejor, podríamos escribir así: seguir teniendo fe, continuar teniendo fe, perseverar teniendo fe, seguir creyendo, seguir confiando, seguir fiel o seguir siendo fiel. La fe que salva está siempre en presente y nunca en pasado. Es decir, no es porque un día creí y tuve una experiencia puntual de fe, es que gané una salvación garantizada, independientemente de lo que haga desde que creí. Tal vez, usted se preguntará por qué en el caso de Abraham, el texto está en pasado. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4, 3. ¿Por qué en el caso de Abraham ya pasó? Porque Abraham ya vivió, murió y no está en este mundo. Él no tiene cómo dar más prueba de su fe. Ya lo hizo, ya lo vivió, pero para nosotros debe ser siempre en el presente. La fe que tuvimos ayer nos sirve para hoy, así como el alimento o el agua que consumimos ayer. Esta no es acumulativa o sustitutiva. Nosotros necesitamos seguir creyendo. Nosotros necesitamos tener fe hoy y esta fe necesita seguir creciendo. Note que siempre que se habla de la salvación, la palabra está en el futuro. Será salvo. Ninguno de nosotros que estamos vivos hoy, ya hemos sido salvos. Estamos siendo salvos desde nuestra conversión y conforme a nuestro caminar de fe. Si seguimos creyendo, si permanecemos fieles, seremos salvos en el último día. Nuestra fe necesita ser probada todos los días. Así es como probamos nuestra fidelidad a Dios. Por ejemplo, una persona puede ser fiel a su cónyuge durante 20 años. Pero si después de 20 años esta persona adultera, se volvió infiel en este día, los años de fidelidad vividos no garantizan el futuro. Tomemos el ejemplo de José y María. José se desposó con María y pronto volvería a buscarla para consumar su matrimonio. Pero el día en que José descubrió que estaba embarazada, decidió abandonarla. Ya no se casaría con ella. ¿Por qué? Porque en su mente ella había sido infiel. Jesús se desposó con la iglesia. Así como María era la novia de José, la iglesia es la novia de Cristo. Él volverá para buscar a su novia. ¿Y si la encuentra infiel, aún así se casaría? De ninguna manera. Los infieles quedarán fuera de las bodas del Cordero. No importa si un día la persona creyó. No importa si un día la persona se arrepintió y fue bautizada. Jesús vendrá en busca de los fieles, de aquellos que perseveren en su fe hasta el fin. Veamos uno de los versículos más conocidos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Primero, debemos saber para quién y con qué intención Juan escribió el Evangelio, para que podamos entender mejor este texto. La Iglesia usa hoy este Evangelio para predicar a los incrédulos, pero el Evangelio de Juan fue escrito para la Iglesia, primeramente para las pequeñas comunidades que existían esparcidas en Asia. El Evangelio de Juan fue escrito en un contexto en el cual la Iglesia estaba siendo muy perseguida y posiblemente muchos deberían estar abandonando la fe. Evangelio de Juan fue escrito para fortalecer la fe de los discípulos, para animarlos a continuar y perseverar. En el tiempo en que muchos hermanos estaban abandonando la fe en Jesús, Juan escribió a estos hermanos con la finalidad de fortalecerlos en la fe, para que ellos no dejaran de seguir creyendo que Jesús era el Mesías y que a través de la fe en Jesús ellos serían salvos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31, estamos hablando de esto porque nos ayuda a entender el texto de Juan 3, 16. Cuando Juan está afirmando que todo aquel que cree en Jesús no perecerá, sino que tendrá la vida eterna, esta era una palabra de ánimo para que los hermanos siguieran creyendo. Recuerden que muchos probablemente estaban abandonando la fe en Jesús por causa de las dificultades enfrentadas, a causa de la persecución. En otras palabras, Juan estaba diciendo así: hermanos, no desistan de la fe, no nieguen la fe de ustedes, sigan creyendo. Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Es creyendo que vamos a ser salvos. Es creyendo que vamos a tener vida en su nombre. Todos los que crean no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Aún pueden perder esta vida, pero tendrán vida eterna. Esto es lo que Él quería comunicarnos. Note que en el texto de Juan 3, 16, dice que Dios dio a su Hijo, pasado, para que todo el que en Él cree, presente. No es para todo el que creyó en Él. No es un momento de fe que nos salva o salvará. Es continuar creyendo que nos salva, que nos salvará. Vea lo que el mismo Juan escribió, más tarde en el libro de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 10, 11, es casi lo mismo que Él nos habló en Juan 3, 16. Otra vez nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Otro texto conocido y muy citado en medio de la iglesia es el de Habacuc 2, 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 17, y Hebreos 10, 38, y siempre en el mismo contexto en que Habacuc citó de perseverar en la fe, de seguir creyendo, de ser fiel. ¿Cuál era el contexto de Habacuc? Habacuc está conversando con Dios sobre el pueblo de Israel, pidiéndole a Dios que hiciera algo para castigar a los infieles. De ahí que Dios dijo que enviaría a los enemigos contra Israel para llevarlo cautivo. Entonces Habacuc dice a Dios: ¿pero y los justos que están allí? Él hizo más o menos como Abraham, que habló antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas? Entonces Dios respondió: no te preocupes, los justos vivirán por su fe. Podríamos parafrasear este versículo así: los fieles vivirán. Y la palabra de Dios se cumplió. Nosotros conocemos varios nombres de personas que fueron fieles a Dios durante ese periodo y vivieron. Daniel, sus amigos, Nehemías, Esdras y muchos otros. Todos estos no tuvieron vida fácil, pero fueron fieles a Dios y sobrevivieron. Daniel fue arrojado al foso de los leones y sobrevivió. El rey da testimonio de la fe de Daniel. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Daniel 6, 16, y Dios libra a Daniel de la boca de los leones. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6, 23, Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo y sobrevivieron. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 16, 18. Esto es fidelidad. Si Dios nos quiere librar, seremos fieles. Si Él no nos quiere librar, permaneceremos fieles, a punto de morir, pero no serviremos a ningún otro Dios. 2. La fe que nos salva, es la fe que tenemos hoy. Jesús quiere salvarnos todos los días. Esta fe me salva del dominio del pecado y de la corrupción de este mundo, me salva de la esclavitud del diablo, y también me salvará de la segunda muerte en el día del juicio. Es en la perseverancia que venceremos. Necesitamos perseverar en nuestra fe hasta el último día, seguir creyendo hasta el final. Vea estas palabras de Jesús cuando hablaba del principio de dolores en los últimos días: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. La perseverancia en la fe en Jesús y en sus palabras es seguir creyendo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 36, 39. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4, 5. Miremos lo que Pablo le escribe a Timoteo al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, 7. Guardar la fe es mantener la fe, es perseverar en la fe, es seguir creyendo. El mismo Pablo, que escribió a su discípulo al final de su vida, y le dijo que guardó la fe, nos advierte en cuanto a dos cosas: desviaciones de la fe, naufragio en la fe. Los desvíos suceden cuando recibimos otro evangelio y otra doctrina. Con el pasar de los años corremos el riesgo de ser engañados por falsas enseñanzas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 8. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11, 3, 4. También a los Gálatas les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6. La palabra de Dios nos advierte que entrarían en la iglesia falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, e incluso enseñanzas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresías de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Estas desviaciones nos llevan a la apostasía, que es el abandono de la fe verdadera. Perseverar en la fe es perseverar en el evangelio del reino que recibimos y en la doctrina de los apóstoles. El naufragio sobreviene cuando rechazamos la buena conciencia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
melites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Timoteo 1, 18, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19, 22. Cuando nacemos de nuevo, limpiamos nuestra conciencia ante Dios y ante los hombres. Por esto es que la gente venía a ser bautizada, confesando sus pecados. Es un ajuste de cuentas general, es una limpieza. Mantener la fe es mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, como Pablo dice en Hechos 2, 16. Por eso también me esfuerzo por tener siempre conciencia pura delante de Dios y de los hombres. Crisis de fe es una crisis de conciencia. Veamos algunas cosas que nos hacen perder la conciencia cuando pecamos y no nos arrepentimos. Cuando no confesamos, antes ocultamos o transferimos nuestra culpa a otro, o a la situación. No restituimos el perjuicio generado. Cuando somos infieles y desleales en nuestras relaciones con las personas, en los negocios, en las situaciones que surgen, cuando faltamos a nuestra palabra. Un hombre de fe es sobre todo un hombre de carácter íntegro. Ponemos nuestra fe en riesgo cuando nuestra conciencia nos acusa y no hacemos nada para limpiarla. Limpiar la conciencia es reparar lo que está mal. Si es por pecado, la solución es arrepentirse, confesarse, restituir el perjuicio. Si es algo contra alguna persona, la solución es arrepentirse, humillarse, reconocer el error, buscar el perdón y la reconciliación. Si es algo para con Dios, la solución es la misma, arrepentirse, humillarse, reconocer el error, buscar el perdón y la reconciliación. Perseverar en la fe es perseverar con un carácter íntegro, guardando la buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Un hombre de fe es ante todo, un hombre de carácter íntegro. Perseverar en la fe es perseverar en el Evangelio del reino que recibimos y en la doctrina de los apóstoles. La verdadera fe es la fe que se muestra todos los días, la fe que hace la diferencia en la vida de una persona. Cuando miramos el capítulo 11 de Hebreos, vemos una gran lista de hombres y mujeres que fueron considerados los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ellos demostraron la fe que tenían en Dios a través de la obediencia. Y sabemos que la lista es mucho mayor. Si nos detenemos a hacer nuestra propia lista, pondremos más nombres en ella. Podemos citar hombres como Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel y sus amigos, José, Juan el Bautista, Esteban, los apóstoles, Pablo y muchos otros anónimos que han dado testimonio con su fe en estos últimos 2000 años de historia. Y Job, no podríamos olvidarnos de Job, una vida entera de fe, mujeres como Rahab, Débora, Ana, Rac, Esther, Isabel, María y muchas otras también. Gente común como usted y yo, gente que tenía fe para vencer a sus enemigos y vivir, gente que tenía fe para ser vencida y morir. Ya sea viviendo o muriendo, ellos nunca abandonaron la fe que tenían. Confiaron en Dios hasta el final de sus vidas, así como nuestro Maestro y modelo Jesús, que fue fiel al Padre desde el principio hasta el fin de su vida, aquí en este mundo. Lea todo el capítulo 11 de Hebreos, es una lectura bastante confrontante. Antes de terminar, sigue un consejo del escritor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, 1, 3, que cuando el Señor regrese, pueda encontrarnos fieles, haciendo lo que Él mandó. Dios nos ayude. Revisión del contenido.
En esta 38ª lección de los fundamentos, aprendemos el quinto aspecto de la fe, que es la fe continua. Se trata de la fe que debe crecer conforme a nuestro caminar. Es la fe que nos salvará al final del camino, de acuerdo con nuestra perseverancia. En esta lección vimos que la fe del pasado, cuando nos convertimos, no es suficiente para salvar nuestra alma. Es necesario vivir una vida de fe y perseverancia, creyendo, buscando, aprendiendo y viviendo con terminación verbal. Solo así, esta fe será probada y nos dará la victoria en el último día. Considere atentamente. 1. Cite algunas palabras que son sinónimas de la palabra fe. 2. Basado en lo que se enseñó cuando fue la última vez que fue probada su fe. ¿Cómo le fue? 3. Usted tiene un testimonio de fe. Comparta con alguien el testimonio de su fe. 4. ¿Cómo podemos perder nuestra fe?